Te anticipábamos más temprano que nos íbamos a meter de lleno nuevamente con el tema del COVID, porque hay nuevos casos y hay nuevos síntomas, o mejor dicho, hay síntomas a los que hay que estar más atentos a la hora de pensar si nos contagiamos o no nos contagiamos de COVID-19. Para hablar de esto vamos a tomar contacto con Ramiro Heredia, él es médico clínico. Ramiro, muy buenos días, bienvenido a Mañanas Públicas, Mariela Fernández te saluda. Preguntarte... ¿Cómo andas, Mariela? Buen día. Bien, bien, con ganas de preguntar y conocer un poquitito más, porque pareciera que todo terminó, pero la realidad es que no. Todavía no, buen día. Un placer, gracias por la invitación. Bueno, estamos viendo hace algunas semanas una suba en los casos reportados de COVID-19. Se está testeando bastante menos que en otros momentos. El último reporte del fin de semana fue de 42.000 casos en la semana, semanales, ¿sí? Con 76 fallecidos, un número muy bajito de fallecidos en relación, pero bueno, hay muchos subdiagnósticos, ¿sí? Porque también fueron cambiando un poco los síntomas y la población, a medida que fue relajando las medidas de prevención, se fue contagiando más, ¿sí? Ramiro, por supuesto que no es la... Sí. Déjame interrumpirte porque hablas de nuevos síntomas y la pregunta inmediata que viene es ¿cuáles son esos nuevos síntomas? Bueno. Si son los síntomas que ya se manejaban en el inicio de la pandemia, o si ya hay algunos síntomas a los que no hay que prestarle atención porque no corresponden al COVID. No, digamos, nosotros fuimos conociendo desde que empezó la pandemia una constelación de síntomas de un virus respiratorio que al principio lo interpretamos como un virus, como los síntomas que eran similares a la gripe podían ser COVID cuando apareció el virus, y llamaron la atención algunos signos en especial. O sea, llamó la atención que mucha gente cambiaba o perdía el olfato, mucha gente cambiaba el sentido del gusto, y inclusive en reportes de nuestro país, por ejemplo la Red de Olfato Argentina, vieron que hasta el 70% de la gente tenía alteración del gusto o del olfato, o al inicio de la enfermedad o en el transcurso. O sea, tenía un cuadro que parecía una gripe, con alteración del gusto y del olfato, y después un porcentaje importante de pacientes, principalmente los más vulnerables, iba a desarrollar neumonía. Eso lo vimos ola tras ola, con la primera variante, la primera cepa del coronavirus que circuló, que fue la cepa de Wuhan, la cepa china. Después nosotros tuvimos una siguiente ola acá de variante, lo que era la variante alfa andina y la variante gamma Manaus, que nosotros la conocemos como Manaus. Recuerdo. Y vimos con Omicron, que es lo que está, la variante del coronavirus que está circulando desde este verano, que el virus ahora genera, al parecer, gracias a un montón de factores que son que la gente se fue infectando, que la gente se fue vacunando y tenemos otra inmunidad que la que teníamos antes y a características propias del virus, cambió el perfil de síntomas. ¿Cuáles son los síntomas nuevos? Desde el verano nosotros estamos viendo gente que da síntomas más tipo resfrío, ¿sí? Con dolor de garganta, casi en el 60% de los pacientes, dolor de cabeza en la mitad de los pacientes, tos seca y congestión y descarga nasal también en un porcentaje muy importante de pacientes. Menos frecuente la fiebre y mucho menos frecuente la alteración del gusto y el olfato, que ya no son el síntoma cardinal o más importante como veíamos el año pasado. Ahora, Ramiro, alrededor de un 10%, 12% de la gente tiene estos síntomas. Estos síntomas que mencionás coinciden con los de una gripe típica. ¿Cómo hacemos para diferenciar si es gripe o si es COVID? Y más cuando uno se quiere ir a testear y te dicen que no hace falta testearse. Y aprovecho y te pregunto, ¿qué tan cierto es el porcentaje, qué tan alto es o bajo el porcentaje de credibilidad de los autotest que uno puede conseguir en farmacia? Bueno. Vamos por pasos. Dale. A ver, todo cuadro que parezca viral, y más con características de un virus respiratorio, puede ser un cuadro compatible con COVID-19, ¿sí? Si uno tiene síntomas similares a los de una gripe, uno debería pensar que puede ser COVID, ¿de acuerdo? Si uno tiene síntomas también similares a lo que sería un resfrío, o sea, congestión, descarga nasal, picazón de los ojos, dolor de garganta, algunos pacientes van a tener fiebre, ese paciente puede tener un cuadro de COVID. Si uno tiene síntomas compatibles con lo que le decimos una angina, o sea, dolor de garganta,
a veces fiebre, a veces dificultad para tragar, por ejemplo, eso también puede ser compatible con COVID y lo mismo con un síndrome gripal. Hay otros virus circulantes, sí, nosotros tenemos que pensar que puede ser COVID y algunas poblaciones, digamos, todo el mundo tiene disponibles los test, si quiere testearse, puede ir a la farmacia, comprar un test y hacerse un autotest, puede ir hay lugares designados por las autoridades sanitarias para hisoparse, cualquier persona que quiere lo tiene disponible, y hay recomendación fuerte de hisopar a personas vulnerables, o sea, todas las personas que tengan alguna enfermedad, todas las personas mayores de 60 años, o todas las personas que sean personal de estrategia, o sea, personas de salud, que tengan a su cargo a personas vulnerables, etc. Uno lo que debería hacer es aislarse y eventualmente testearse, ¿sí? Pues no hay un modo de diferenciar con síntomas claros, ¿sí? O sea, la clave para saber si tengo o no tengo COVID, sí o sí, testeo claro, o autotest. La prueba, claro, y después lo otro que hay que saber es que si uno estuvo en contacto o no con alguien con COVID, otros factores en el cual aumentan el riesgo de esto, ¿sí? Bien. Otro punto importante, los autotest. Voy a modificar algo. Yo soy del Hospital de Clínicas, porque figuraba como Hospital Fernández, por las dudas. Bien, dale, lo corregimos. Ramiro Heredia, no, médico clínico del Hospital de Clínicas. Gracias. Bueno, perdón, disculpen. No, por favor. Otro tema importante es que ahora los síntomas del COVID son más síntomas compatibles a los cuadros virales más inespecíficos que nosotros fuimos viendo en el tiempo. Entonces ya no son tan característicos. Antes, por ejemplo, si uno durante el año 2021 tenía cambios del gusto, del olfato, se pensaba que tenía COVID hasta con pruebas negativas la persona, si no tenía una causa que lo justificara. Hoy no, hoy sabemos que los cambios del gusto y del olfato son compatibles también con otros cuadros, con otras enfermedades. ¿Sí? Me gustaría hacerte otra pregunta a propósito de algo que veo que sucede mucho, que es, bueno, es un resfrío, si es COVID no pasa nada, es como que se naturalizó el COVID. En el caso de que tengamos COVID, ¿es tan así? ¿No pasa nada? ¿Sigo o qué pasos tengo que seguir? ¿Es tan importante como hace 2 años atrás aislarse para no contagiar al prójimo? Claro, acá hay algo importante, ¿sí? Ola tras ola, gran parte de la población se fue contagiando y entrando en contacto con el virus, la gente se contagió 1, 2, 3, 4 veces, ¿sí? La gente se fue vacunando. Hoy tenemos más de un 90% de la población con una dosis de vacuna, más de un 80% con 2, por encima del 50-55% con 3 dosis de vacuna y un porcentaje mucho menor con una 4ª dosis. O sea, el muro de inmunidad que tenemos es otro para enfrentar al virus. Hoy, para la mayor parte de la población vacunada, siempre hablamos de vacunados, el COVID es una enfermedad con un curso más leve o más benigno. Esto no quiere decir que sea algo que podamos banalizar o decir nos contagiamos y listo, ¿sí? Las poblaciones vulnerables, o sea, las personas mayores de 60 años, las personas que viven con enfermedades que le bajan las defensas o con tratamientos que bajan las defensas por esas enfermedades, las personas que tienen enfermedades oncológicas activas o recientes o tratamientos oncológicos, son poblaciones que siguen siendo poblaciones de riesgo, obviamente mucho menor que hace 2 años, pero siguen siendo poblaciones de riesgo. Por eso si uno tiene síntomas de COVID o de un cuadro que uno dice cuadro gripal, y uno no va a tratar de descartar COVID con pruebas o con test, uno debería aislarse mientras esté con síntomas, se recomienda por lo menos 5 días, extremar las medidas de prevención, ventilar los lugares, usar barbijo, lavado de manos y tratar de no estar con personas por lo menos vulnerables, uno sigue contagiando, uno puede contagiar. Primero que cualquier cuadro viral cuando está con síntomas sugiere que uno puede contagiar. Y si es COVID, el COVID se contagia más allá de los 5 días que nosotros indicamos ahora los aislamientos estrictos. ¿Por qué indicamos 5 días de aislamiento a la persona que tiene COVID? Porque se vio que el 90% de la gente contagia durante esos 5 días, las mayores cargas virales que uno elimina, las elimina en esos días, pero uno sigue contagiando después un poco más allá de esos días. Por eso que uno, cuando tiene una infección por COVID, uno se dice que contagia hasta el día 10, y si no tuvo fiebre y mejoró mucho, el día 11 de haber iniciado los síntomas ya no contagia. Bien. Si uno cree que tiene un resfrío o una gripe o cualquier cuadro viral, uno debería aislarse hasta para no contagiar el virus de la gripe. Claro, no contagiar el virus ahí va. Tenés razón.
en el ambiente, ¿sí? No necesariamente tiene que ser COVID. Nos Exactamente. educamos todos. Evitemos también el La contagio de una pandemia- gripe que también puede ser mala si Exactamente. llega a una persona con riesgo, como recién lo mencionabas. Vulnerables. Embarazadas para la gripe también, muy importante. Los niños, poblaciones vulnerables para la gripe. Y adultos mayores y en todos COVID aquellos que vamos- tengan alguna enfermedad autoinmune. No quiero Exactamente. despedirte, Ramiro, sin reforzar la importancia de la vacunación Sí. e invitar a la gente a que complete el esquema, aquellos que tienen una dosis, que Exactamente. completen al menos las 3 Exacto. y ojalá, en la La- medida de lo posible, claro, la las 4 vacunación- sería lo ideal, ¿no? Por eso, la vacunación es fundamental. Hoy estar completamente vacunado en la práctica es tener 3 dosis de vacuna. Bien. ¿Sí? Ya no hablamos de 2. Después, está visto en trabajos científicos, con muchas personas incluidas, que la cuarta dosis tiene beneficios sobre contagio, riesgo de contagio, baja el riesgo de contagio entre un 50 y un 60%, y de complicaciones graves un 80 un 95%, de un 80 a un 90%, ya en mayores de 18 años en general, no solo en vulnerables. Y también estamos hablando ahí de cuarta dosis, o sea, tercera para todos, que tenemos que reforzar eso. Va un poco lenta la vacunación en eso porque la gente ya no acude tanto a vacunarse como antes, o no tiene la misma ansiedad ni necesidad. Percibe la gente, no tiene necesidad, pero es necesaria. La Sobre todo más con la cuarta. variante Omicron, que con 2 dosis la protección baja mucho. ¿sí? Perfecto. Y cuarta dosis para mayores de 18 años, hoy es recomendación, ¿sí? Y quinta dosis para poblaciones vulnerables que ya tengan más de 4 o 5 meses de la última. Esto es el caso ahora, por ahora, es para pacientes que hayan recibido primeras 2 dosis de Sinopharm, ¿sí? Y para pacientes inmunocomprometidos, o sea, aquel paciente que recibe un trasplante, aquel paciente de tratamiento oncológico activo, aquel paciente que toman drogas inmunomoduladoras que le generan una baja moderada a intensa de las defensas. Eso hace que ese paciente hoy requiere inclusive hasta una quinta dosis, ¿sí? Mira, acá Por eso es muy justo importante nos el estaba tema de mencionando un vacunación. compañero detrás de cámara que le llegó el turno para aplicarse ya la quinta dosis o lo que sería el tercer Exacto. refuerzo. Cuanto más vacunados tengamos, menos va a ser la circulación viral, menos Claro. va a mutar el virus, menos se va a generar escapes de la inmunidad. No, y en el caso de Que nos puede generar contagiarte sorpresa. lo vas a transitar de otra manera, mucho más leve. Transitarlo, por supuesto que uno lo va a transitar de un modo probablemente con síntomas más leves, por más que uno se sienta muy enfermo, si uno tiene dolor de garganta, fiebre, cansancio, dolor de cabeza, esté en su casa, no tuvo que internarse, no tiene una neumonía, eso va a pasar, ¿sí? Y lo va a pasar, en un momento va a terminar. Ramiro, ahora sí, porque estoy recorta de tiempo, una última a propósito de una noticia que se conoció hace poquito sobre que existía la posibilidad de aplicar la Moderna a bebés. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué nos puedes decir? Muy breve. Bien, bueno, esto surge a partir de una recomendación del CDC de Estados Unidos, que recomendó a las instituciones sanitarias ahí, que vieron los protocolos evaluaron los protocolos de vacunas ARN en poblaciones de 6 meses a casi 3 años. Recuerden que 3 años ya vacunábamos nosotros. Y surgió que tenía beneficios sobre el contagio y sobre las complicaciones. Los chicos tienen una enfermedad con un curso, por suerte, mucho más benigno, pero no obstante existe la mortalidad en niños, ¿sí? En Estados Unidos murieron de COVID-19 en el año 2000, en un trabajo en el cual evaluaron casi un año de la pandemia, murieron casi 400 niños, que eran 4 niños que si no hubieran tenido COVID no se hubieran muerto. ¿sí? Claro. Eso es muy importante, porque sean poquitos los chicos. O sea, no de se haber tienen que tenido morir. la vacuna, Están prevenidos. no se Exactamente. hubieran muerto por COVID. Ahí va. Exactamente. Entonces, vacuna para bebés, sí. Pulgar Y de arriba. 6 meses a 3 años está recomendada. La vacuna de Moderna ofrece una protección por encima del 50% contra el contagio. La vacuna, que es la que tenemos recomendada acá, en otros países, en Estados Unidos se recomienda también Pfizer, que es de 3 dosis, es más difícil de cumplir. Y se ve que baja el contagio y se ve que bajan las complicaciones y los resultados adversos. Genial, ¿sí? genial. Por eso deberíamos recomendarlo también para cortar la circulación. Es una gran población que nos queda sin vacunar y es el modo de que nosotros salgamos, que todavía no salimos de la situación de pandemia, por más que no sea la pandemia
que conocimos o que nos asustó en otro momento. Un placer dialogar contigo. Está bueno llevar esta información a casa para que quien tenga alguna duda o algún miedo, sobre todo con los más chiquitos, con esta población que bien decís no ha sido vacunada, se acerque y se sume a la vacunación, porque al COVID lo combatimos con la vacuna. Ramiro Heredia, médico clínico del Hospital de Clínicas, muchísimas gracias por este contacto. Muy oportuno. Gracias a vos. Y a seguir